Hola a todos, soy Edgar David González Ortega del sexto grado grupo 5 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Agrícola. En esta ocasión se realizará la práctica de un sensor de presión para la materia de sensores e instrumentación. Podemos decir que la presión se define como la fuerza que ejerce un líquido o un gas sobre una superficie. Normalmente se mide en unidades de fuerza por unidad de superficie. Las unidades que se utilizan normalmente son el pascal, el bar, el newton sobre milímetro cuadrado o las PSI, libras por pulgada cuadrada. En general, se pueden utilizar varias propiedades para clasificar los sensores de presión: el intervalo de presión que miden, el rango de temperatura de funcionamiento o el tipo de presión que miden. Como se puede ver en la imagen mostrada, los tipos de presión pueden ser absoluta, manométrica, relativa, normalizada o diferencial. Los sensores de presión absoluta miden la presión con respecto a una cámara de referencia cercana al vacío. Los sensores de presión manométrica o sensores de presión relativa se emplean para medir la presión en relación con la presión atmosférica presente en ese momento. Los sensores de presión relativa normalizada o de referencia constante son como los sensores de presión relativa que miden la presión con respecto a una presión fija en lugar de con respecto a la presión atmosférica existente. Y por último, los sensores de presión diferencial determinan la diferencia entre dos presiones y se pueden utilizar para medir caídas de presión, niveles de fluidos y caudales. Para esta práctica, los materiales que utilizaremos son globo, cartón, popote, plástico, resistencias, cables, un Arduino y un sensor óptico CNY70. Y como se muestra en la imagen, nuestro dispositivo quedaría armado de esa forma. Como se muestra en el diagrama, la conexión quedaría de la siguiente manera: el cátodo y el emisor van a VCC, el ánodo y el colector van a GND, pero el ánodo lleva una resistencia de 220 y el colector lleva una resistencia de 10 kΩ. Como se puede observar, se debe de colocar un plástico dentro del globo formando un tipo de membrana y además un popote que servirá para ejercer presión. Cuando se desplace la membrana, el sensor óptico detectará la distancia a la que se encuentra y, como se había mostrado anteriormente, se debe realizar la conexión como se había explicado en el diagrama. Para verificar nuestro sensor y las señales que está arrojando el sensor óptico referente a la presión aplicada a la membrana, podemos aplicar el siguiente código mostrado en la imagen y visualizar las señales que arroja el sensor en el puerto serial. Después de visualizar el código, procedemos a cargárselo a la placa de Arduino y comenzamos a hacer un test para verificar las lecturas que tiene el sensor y visualizarlas en el puerto serial, así como se muestra en el video. Como se logra observar, las lecturas son correctas y la sensibilidad es buena. Después de ello, podemos hacer un ejemplo de cómo determinar la presión a partir de las lecturas del sensor óptico, y para ello podemos aplicar nuestra función map, donde a partir de las lecturas del pin analógico 0 debemos de determinar cuáles son los valores máximos y cuáles son los valores mínimos determinados a partir de ejercer la presión sobre la membrana, en donde se determinó que cuando arroja un valor de 90, la distancia entre la membrana y el sensor es casi nula, y para un valor de 913 la distancia entre la membrana y el sensor es mayor. Entonces podemos decir que cuando existe poca distancia entre el sensor y la membrana habrá mayor presión, y cuando existe mayor distancia entre la membrana y el sensor no existirá presión. Por ello podemos ejemplificar los valores de 0 a 15 dentro de nuestra función map, que pueden asociarse a cualquier unidad de presión. Esto simplemente para identificar el funcionamiento que tiene nuestro sensor de presión. Una vez entendido esto, podemos usar el siguiente código y observar en la gráfica cómo es el comportamiento al ejercer la presión sobre la membrana. Y pues bueno, podemos concluir que se ha logrado el objetivo de obtener un sensor de presión, ya que nuestro sensor pudo recibir cambios de presión a través del desplazamiento de la membrana fabricada, como en los sensores de presión electrónicos, donde de igual forma la presión actúa sobre una membrana elástica.